Plaza Podcast. Historias que cuentan. Hablemos de protocolo con Leticia Valera. Amigas y amigos, ¿cómo os encontráis? Espero que muy bien de ánimo y dispuestos a charlar sobre un tema apasionante como es el protocolo. Tengo que deciros que me gusta muchísimo compartir con todas vosotras y con todos vosotros reflexiones acerca del protocolo, que ya sabéis que es mi pasión. Me encanta vivirlo con vosotros, me encanta pensar, investigar, transmitíroslo y bueno, pues dedicarle un poquito de vuestro tiempo y de mi tiempo a hablar de, como os digo, el protocolo. Así que vamos allá. El tema es, ¿y el protocolo desde cuándo? Vale, empecemos por el principio. El protocolo existe en todos los países del mundo y, por tanto, en todas las épocas de la historia. Ahí es donde ya tenemos claro que no es algo reciente y actual, o que esté de moda, o que nos hayamos enterado que existe hace unos 10 años. No. Ya sabemos que desde que el mundo es mundo, el protocolo existe en todas partes y en todas las épocas de la historia. Desde luego, si nos vamos o nos referimos o lo tratamos desde la perspectiva sociológica y antropológica, con esto quiero deciros, si lo tratamos el protocolo desde el punto de vista solo y exclusivamente del ser humano, bueno, pues como siempre os he dicho, pero me encanta volverlo a analizar porque cada vez que profundizo más veo de verdad que estamos en lo correcto, que esa es la línea. Vemos que el ser humano siempre ha necesitado y necesita vivir en sociedad, porque de otra manera no podría sobrevivir. Fijaos, no podría sobrevivir. Insisto, yo creo que con ello podemos darle fundamento al protocolo, o podemos decir que el fundamento del protocolo está en las reflexiones sociológicas y antropológicas. Todo lo que tenga relación con el ser humano y su comportamiento es protocolo, porque necesitamos vivir en sociedad. De otra manera no podríamos sobrevivir. Por tanto, todos los factores que se han desencadenado desde que el mundo es mundo y con los pasos de los siglos se han ido constatando, evolucionando y desarrollando, es o son lo que han llegado a denominar el protocolo. Porque entonces, ¿qué es el protocolo? Socialización. Interesantísimo, ¿verdad? Interesantísimo. Y podemos apoyarnos en testimonios y escritos muy antiguos que nos hablan de las mismísimas raíces del protocolo y nos dicen que incluso son anteriores a cualquier evidencia escrita. Y hablamos del Paleolítico. Para sobrevivir, vuelvo a deciros, el ser humano debía relacionarse con sus iguales, por supuesto. Y por ello, por tanto, necesitaba desarrollar pautas y comportamientos de conducta establecidos entre ellos para vivir de forma pacífica. Y ahora hablemos de tantísimos testimonios de historiadores que indican que ya existían términos y expresiones protocolarias que se evidencian en documentos y referencias escritas pues tan importantes como archivos que se etiquetan antes de la propia Biblia. Estamos hablando de hace 2000 años. Hablamos de los faraones, del faraón
del Alto y Bajo Egipto, uno de ellos, que durante la quinta dinastía daba este consejo, muy protocolario: procura que tu pensamiento sea profundo y tu lengua parca en hablar. Guarda silencio porque es un don del que han de venirte muchos bienes. Bonito, ¿verdad? Ya fijaos que en el Alto y Bajo Egipto ya nos daban consejos de cómo saber estar. Seguimos con los egipcios, porque fueron ellos, en el año 3000 antes de Cristo, los que por fin ya desarrollaron lo que se podría llamar el primer protocolo y ceremonial de Estado. Estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. Pero bueno, aunque ya hemos hecho referencia en otro podcast, me gustaría hablaros de un momento muy importante en la historia del protocolo, en estos antecedentes, en esta demostración de que no es algo actual, que no es algo novedoso, que existe desde que el mundo es mundo. Como siempre os digo, está en nuestro ADN porque es socialización, ¿vale? Y estamos hablando del primer código de Hammurabi, en el que se hacen las primeras de verdad referencias a la normativa protocolaria. Y aunque ya lo vimos, pero como estoy hablando un poco de todo el análisis evolutivo del ser humano y el protocolo, que van de la mano, de estos antecedentes con una base antropológica y sociológica, me permito volver a mencionaros y hablaros del código de Hammurabi, al cual yo también le tengo mucho cariño, y además me apasiona toda aquella historia de la civilización de la época mesopotámica, me apasiona. Estamos hablando del año 3750, en el que el código de Hammurabi ya mencionaba en su código integral, digamos, normas, guías y criterios que regían la vida de los ciudadanos y de los no ciudadanos, ya que a los esclavos no se les consideraba personas, lamentablemente, muy lamentablemente. Pero bueno, esto afortunadamente ya hemos visto una gran evolución en la historia de la humanidad. No ha terminado, pero hay, afortunadamente, insisto, una gran evolución al respecto. Insisto, Hammurabi, en su código, en su fórmula integral, lo que quiere transmitir es que debe haber una magnífica o mejor convivencia de todas y todos, porque la sociedad estaba dividida entre ciudadanos y no ciudadanos, ¿vale? Qué bonito, ¿eh? Qué bonito que ya quisieran socializarse, vivir en armonía y en paz, ¿vale? Desde la perspectiva, por supuesto, más creativa y positiva en el antiquísimo reino de la primera Babilonia. Precioso, ¿verdad? Precioso. 3 de los artículos, vamos, que se podrían decir que es puro protocolo de este código de Hammurabi tan apasionante. El primero describe muy minuciosamente la ceremonia y actos de coronación del rey de Babilonia. Además lo hace de una manera concisa, precisa. Otro artículo es el que establece las precedencias en todos los niveles, ya sean de autoridades como de grupos sociales. Vamos, se integraba a todas las capas, estratos sociales de la sociedad babilónica, incluida la sociedad civil de a pie, para que nos entendamos. Y otro artículo era muy específico y era una recomendación en donde se ordenaba a los funcionarios babilónicos. Ya veis, tenemos referencias por todas partes. Tenemos referencias en Egipto, en el antiguo Egipto, tenemos referencias en Babilonia, con el maravilloso código de Hammurabi. Y ahora una curiosidad que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es en Roma. Por los augures, por los sacerdotes, se empezó a establecer el orden o la ordenación de derecha e izquierda. Esto es muy interesante porque ya sabéis, ya os he contado, aunque por supuesto que la volveremos a repasar con ejemplos y muy concienzudamente otra vez,
Ya sabéis que ya os he hablado de la famosísima ley de la derecha, famosísima porque es practiquísima a la hora de organizar, a la hora de establecer una ordenación entre personas. Pero lo que me parece muy curioso y me encanta haber podido hacer referencia es que esto viene en Roma de los antiguos sacerdotes, de los augures, que ya con ellos se empezó a establecer la derecha y la izquierda, la derecha y la izquierda. Me parece una referencia, insisto, muy bonita, porque veremos, le quitaremos rigidez, porque claro, decir la ley de la derecha no queda como muy, digamos, ¿cómo os diría yo? Fluido, pero es todo lo contrario. Como siempre os digo también, el protocolo precisamente es todo lo contrario. De lo que se trata es de que hagamos fluido lo más rígido. Y curiosamente, esta ley de la derecha viene de los augures romanos. Acordaos, derecha e izquierda. Seguro que cuando lo vayáis a practicar, que insisto, vuelvo a deciros otra vez, que la repasaremos, seguro que os vais a acordar, vais a hacer referencia a los augures, a los sacerdotes. Es que el protocolo es apasionante. ¿Qué queréis que os diga? Es que es la base de la historia del ser humano. A partir de ahí, ya todo. Si lo primero que hay que hacer es comportarse, si lo primero que hay que hacer es socializarse, si esto no lo hacemos, luego ¿cómo vamos a evolucionar? O sea, fijaos la importancia, ¿no os parece? Los persas, que tenían una regia corte y severa, en la que se practicaba, vamos, de una manera absolutamente, fantásticamente bien organizada, la etiqueta y el ceremonial. El ejemplo es que solo se podía acceder al rey mediante una serie de ceremonias protocolarias muy bien establecidas. Y luego me encantan las referencias que podemos encontrar también en un libro tan maravilloso como es el libro sagrado, la Biblia. Ahí se ve clarísimamente el papel del anfitrión, la colocación de los invitados, la colocación del invitado de honor, la cesión de puestos y la organización alrededor de una mesa con un montón de comensales. Pero en cualquier parte de la Biblia podéis hacer referencia. Os prometo investigar también al respecto y dedicarle un capítulo, un podcast al protocolo y la Biblia. Os lo prometo, porque creo que puede ser muy, muy, muy interesante. Y no quiero acabar este pequeño podcast sin hacer referencia al pueblo culto por excelencia que practicaban las más sabias leyes protocolarias, que eran los griegos. Para terminar, tengo una frase maravillosa de Lao Tse, haciendo referencia al protocolo, que cierra el mensaje que sobre todo quiero transmitiros a todas vosotras y a todos vosotros, y es que el protocolo es paz, el protocolo es armonía, el protocolo es convivencia constructiva y creativa, el protocolo es sociabilidad entre todas y todos nosotros y que está, como siempre os digo, en nuestro ADN. Y esta es la frase de Lao Tse: una dama o un caballero, una mujer o un hombre superior es aquella o aquel que siempre está activa o activo intelectualmente. Nunca abandona su serena dignidad. Actúa con el corazón amplio, la pasión débil y el carácter firme. No se muestra ni reprimida ni reprimido cuando es rechazada o rechazado, ni eufórica o eufórico cuando es exaltada o exaltado. Así podrá sobresalir sin intentar dominar. Amigas y amigos, hasta la semana que viene. Plaza Podcast. Historias que cuentan.